Bienvenidos a Código Inmobiliario, el podcast inmobiliario de Venezuela. Hoy tenemos un programa de mucho valor para todos ustedes, referido a los documentos privados, referido a las promesas bilaterales y todo este ámbito de jurisprudencia que ha tratado el tema y el cual queremos profundizar en vista de que en la cuarentena se están firmando documentos privados y queremos tratar el tema con un especialista, con el doctor Edgar Núñez Alcántara, quien es abogado en ejercicio, especialista en Derecho Procesal y Derecho Agrario, profesor de la Universidad de Carabobo y autor de varios libros de Derecho Civil, Derecho Inmobiliario, Derecho Agrario y Derecho Procesal. Entonces, vean este programa que va a ser de mucho valor para todos y va a estar muy interesante. Bienvenido, doctor Edgar. Un gusto tenerlo en Código Inmobiliario. Usted para mí es una referencia en derecho en Venezuela. Sus libros son de obligatoria consulta para todos los que ejercemos la profesión en el país. Y quería hacerle la primera pregunta. ¿Qué validez legal tiene un documento privado según nuestro estamento jurídico? Saludos. Mira, el documento privado técnicamente se caracteriza porque a él lo que le falta es la presencia del funcionario público. Lo que le da la diferencia al documento público al documento privado es que el documento público requiere la presencia, digamos, el visto bueno del funcionario público. Cuando en la creación del documento público uno se plantea qué se requiere para que esto sea público, simplemente se dice, bueno, que haya un funcionario, porque los dichos del funcionario tienen un valor, ahora lo vamos a hablar en el transcurso de la conversación, y los dichos de las personas tienen otro. Es decir, no tiene el mismo valor desde el punto de vista de la prueba lo que diga el funcionario a lo que diga las partes. ¿Ok? Pero eso tiene una explicación. Cuando uno revisa el Código Civil, en los artículos 1359, 1360, 62, 63, uno se va a dar cuenta que el valor en principio entre las partes es igual. Es decir, lo que yo pacto con mi contraparte, con la persona, con mi comprador, con mi vendedor, es válido, así lo haga, como dice uno popularmente, que es una exageración pedagógica, no es que ocurra eso así, en una servilleta. Yo hago una servilleta y digo aquí, yo le compro un carro al doctor Horta. Y él perfectamente es válido. Y el día de mañana me dice el doctor Horta, mira, ¿qué tal documento es? La ley dice que es así. Yo quisiera permitirme leer simplemente unas normas que dicen claramente, para que no tengamos duda de que ello es así. Efectivamente, el código... Yo aprendí con mis profesores en la universidad que uno no se sabe los artículos de memoria y que es mejor que los lea. Dice así, 1359 Código Civil. El instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso. ¿Okay? 1. De los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado si tenía facultad para efectuarlos. 2. De los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber visto u oído, siempre que esté facultado para hacerlo constar. Es decir, lo que el funcionario público declara, cuando él declara que usted se presentó, que otorgó una cédula, que usted expresó su conformidad, eso es un documento, una palabra, un dicho que tiene un valor pleno, de plena fe para la ley. La única fórmula, fíjense que esto es importante para quienes de repente nos planteamos la posibilidad de impugnar el dicho del funcionario, la primera obligación que yo tendría es denunciar, demandar que ese documento es falso, si tacharlo de falsedad por el 1380 del Código Civil. Es decir, yo no puedo impugnar el dicho del funcionario con mi simple palabra, ni puedo llevar un testigo a que diga lo contrario, ni puedo hacer una prueba de experticia o una inspección para contradecir lo que el funcionario público, porque cuando el funcionario público habla en el documento, el registrador, el notario, hoy en día la ley equipara ambas funciones desde el punto de vista de la ley
de registro y notariado, en el artículo 9, en el artículo 28, todos esos documentos tienen el mismo valor. Cuando usted declara ante él, ante uno de esos funcionarios, un hecho cualquiera, incluso ante un juez, que cumpla funciones notariales o registrales, si usted, lo que usted dice, lo que él dice que efectuó, ejecutó, vio, presenció, eso es verdad. Esa es una verdad, no digamos absoluta, porque hay una manera de contradecirlo, pero sí es una verdad que implica que usted tendría difícilmente, es decir, uno tendría muchas dificultades porque tiene que tachar de falso. ¿Qué significa tachar de falso? Rápidamente. Alegar que el hecho no ocurrió así, que eso no ocurrió en presencia de él, que él no estaba, que no ocurrió en ese lugar, que esa no es la firma de él, que esa no es la firma de las personas. Pero observen ustedes que allí no hay la posibilidad de ninguna probanza contraria, sino esa, tachar de falsedad. Eso está bien, perfecto, ahí tenemos un dicho. Ahora, cuando actuamos con respecto al documento privado, ¿verdad? Dice lo siguiente, y el documento público en parte. El instrumento público hace plena fe, asiente las partes como respecto de tercero, igualito, de la verdad de las declaraciones formuladas por los otorgantes acerca de la realización del hecho jurídico a que el instrumento se contrae, salvo que en los casos y con los medios permitidos por la ley se demuestre la simulación. Así como hemos dicho, si actúa el funcionario, dice, declara haber visto, efectuado, ejecutado, presenciado un hecho, y eso es una verdad incontrastable, salvo que usted use la figura de la tacha de falsedad del 1380. Cuando se hace referencia a lo que dijeron las partes, cuando yo dije haber recibido un dinero, cuando yo dije estar conforme con el otorgamiento del documento, estar conforme con que, digamos, efectivamente pactamos un crédito, etcétera. Cuando yo hago eso, yo estoy diciendo una verdad que tiene un valor parecido al del juez. ¿Dónde está la diferencia? Al notario registrador. ¿Dónde está la diferencia? Que así como yo tengo que atacar el dicho del juez por una tacha de falsedad, lo que puedo yo decir en un documento público, oígase, ahí está el problema, es que yo solamente puedo atacar el dicho de las partes por la simulación. Yo tengo que demostrar que hay simulación. Pero en principio, lo que las partes decimos en el documento público es verdad. Perfecto. Allí, fíjense que tenemos imagínense un documento, dos declaraciones. La que hace el funcionario, la que hacen las partes. Eso es un instrumento público. Cuando vamos al documento privado, ¿no? Particularmente, hablamos del documento privado, dice el 1361. Igual fuerza probatoria que la determinada en el artículo anterior, estamos hablando del que acabamos de leer, el 1360, produce el instrumento público y el instrumento privado entre las partes, aún de las cosas que no han sido expresadas, sino de una manera enunciativa, con tal que la enunciación tenga una relación directa con el acto. Las enunciaciones extrañas, o enunciaciones, perdón, aquí hay un error en el código, enunciaciones extrañas al acto solo pueden servir de principio de prueba. Es decir, cuando yo hago un documento privado, tiene el mismo valor que tiene el documento público. En cuanto al dicho de los testigos, porque no hay funcionario. La diferencia estriba en esto, no hay funcionario. Lo hacemos las personas particulares o, aunque hay un funcionario, vamos a suponer que está en funciones. ¿Ok? Para imaginarnos un escenario como ese o una escena como esa. Significa eso que el valor del documento privado es total. Eso no tiene... ¿Qué había pasado? ¿Cuál es el temor? En los últimos años, y esto nos lleva, por supuesto, a las reflexiones de orden del sistema político que nosotros en estos momentos tenemos en el país, se había creado como una especie de temor en las personas, producto de las declaraciones que la gente hace, de la conducta del juez, del funcionario, así como un temor de que el documento privado no vale nada, porque sobre todo los que estamos ligados al mundo inmobiliario, sabemos que se nos exigía que los documentos pasaran por una oficina pública, tuviera el funcionario público, tiene que ser el documento público, no se acepta un documento privado, y había como una especie de eso que hoy en día dicen popularmente la gente, una campaña de psicoterror. Entonces, pero lentamente, poco a poco, la verdad va saliendo a flote y uno va diciendo, miren, no es así. El documento que usted firma en su oficina, en mi oficina, con su contraparte, vale tanto como el documento público. La diferencia está en el sistema de prueba. ¿Okay? Si yo emano un documento público, si yo hago un documento, perdón, privado, en mi oficina con clientes, ese documento vale tanto como vale el documento público. Así, no tengamos duda de eso. Así que uno puede hacer sus documentos de arrendamiento, sus documentos
de compra-venta, sus pactos preliminares o contratos preliminares, perfectamente de manera privada y no va a pasar nada. ¿Dónde está la diferencia como por la conveniencia por la que uno procura que haya la labor notarial o registral? Bueno, simplemente voy a aclarar por qué es importante eso. Si usted se refiere a una enajenación, una compraventa de un inmueble o de un derecho cualquiera, y el Código Civil y las leyes especiales, en este caso la ley de registro y notariado, le piden a usted que sea un documento registrado, esa es la única fórmula en que la venta es perfecta. Es decir, si yo, y lo coloco como un ejemplo práctico, si yo le vendo a alguien un inmueble y ese alguien me lo compra por la notaría, vamos a suponer, la ley me exige que sea registrado, protocolizado, registro inmobiliario. Y yo perfectamente hago eso. Y si yo, ese dueño, ese vendedor, vuelve a vender el mismo inmueble a otra persona, pero esta, más precavida, compra por el registro, cuando usted va a ver el contenido del artículo 1924 del Código Civil, resulta que el segundo comprador es el dueño. Y al primer comprador, que fue posiblemente a quien entregaron el inmueble, no es propietario, porque el tercero, como le llamaba mi profesor de contrato, el tercero luminoso, ese que llegó de repente y brilló, lo excluyó a él porque cumplió con las formalidades de ley. Fíjese que allí sí es importante. Es decir, Eso si es usted va lo a hacer la que, compraventa, doctor Edgar, eso es lo que llaman el principio de la prioridad en la ley de registro y del notariado. la de registro y hizo parte del Código Civil. El primero que lleve el documento a registro es el que tiene Ese el la primero que transferencia. llega, ese es el propietario. Fíjense que ahí es importante, pero un documento, por ejemplo, un arrendamiento, una opción de compra, no requieren esa formalidad y el compromiso existe. Es decir, aunque yo no haya registrado, fíjense que si yo le vendo a alguien un documento un inmueble de manera privada, no es que yo no tenga obligaciones. La diferencia estriba en que yo tendría, por ejemplo, si no registro, la dificultad de una segunda venta. Pero si no, yo puedo exigir que efectivamente a mí se me haga la tradición legal. ¿Qué llamamos los abogados la tradición? El modo como la cosa pasa a mi propiedad plena. Es decir, es como que yo tomo posesión de la cosa. Cuando se trata de inmuebles, se hace mediante el otorgamiento ante la oficina pública competente, que en este caso es el registro inmobiliario. Doctor Edgar, Entonces, una pregunta. Ya vista la validez que tienen los documentos privados y bueno, en esta cuarentena se están utilizando mucho más de lo normal. ¿Qué sí. riesgos, o sea, qué ventajas? Pues bueno, las ventajas las conocemos porque es la única vía que existe mientras abren los registros y No, no notarías, ventaja pero práctica. ¿qué riesgos habrían en firmar, por ejemplo, promesas bilaterales y ventas de inmuebles privados? ¿Qué riesgo ve allí? Yo no veo riesgo, porque fíjense, la promesa bilateral, oiga, no es exactamente una compraventa. Es decir, lo bueno de la sentencia que vamos a comentar a posteriori es que ella hizo una labor que, repito, vuelvo a lo que dije hace rato, llegó un momento que parecía que había como una especie de cerrojo sobre las operaciones inmobiliarias, inclusive incluyendo las arrendaticias, de que todo era así como de más formal. Esa sentencia, la 878, lo que hace en la práctica es destrabar las negociaciones. Lo que hace es darle validez al principio de la voluntad de las partes. Inclusive en la sentencia se llega a hablar digamos, con absoluta claridad de la necesidad de respetar la voluntad y que al juez no le está dado meterse en el problema de la voluntad de las partes, lo que yo pago. ¿Ok? Hay unas sentencias que vienen siendo contradictorias, unas del 5, otras del 9, digo 2005, 2009, una del 10, una del 13, la que vamos a comentar, ¿ok? Del 15. Esas sentencias vienen resolviendo un conflicto que es el conflicto relativo al valor de los documentos cuando uno dice yo doy una opción de compra. Se había dicho, está uno de los planes que teníamos, en que para que hubiese venta, compra-venta, y de manera pícara les voy a decir que muchos abogados de alguna manera nos ganamos buena parte de la vida sabiendo esto, se decía en los años, vamos a decir del 2000 al 2009, se decía, si usted compra
hace una opción a compra, pero usted establece el objeto, si la cosa que usted está comprando, el precio, y expresa consentimiento aunque usted lo llame opción a compra, eso es una venta. Y entonces los tribunales decían a uno iba a demandar y decía, yo no vengo a demandar la opción, yo vengo a demandar la compraventa. Porque la compraventa es lo que me da a mí, me hace mi propietario y me da el derecho de exigir que se me haga la tradición, si la titulación registral, protocolizada. ¿Okay? Eso para nosotros es sumamente importante. Sin embargo, en el año 9, en el año 13, y ahora esta última, que es la que está, digamos, reinando, la del 15, uno dice, uno había como una especie de limbo, ¿no? Porque hubo sentencias en las que se dijo, eso que yo acabo de decir es verdad, y hubo otras que dijeron, no. El juez está obligado a buscar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Lo que las partes pactaron. Porque hay una norma que los abogados manejamos, que es el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que obliga al juez a que él debe buscar la voluntad de las partes cuando le toca interpretar los contratos. Y los contratos se interpretan, bueno, según los principios de la buena fe, ¿verdad? Pero además de la buena fe, uno está obligado a cumplir con esto tal y como los pactó. Pero además de eso, en los casos de oscuridad, por eso se interpreta, porque hay oscuridad, la norma dice que el juez debe buscar lo que fue la voluntad de las partes. Eso se había perdido. Cuando yo no quería vender, pero por razones prácticas enunciaba el inmueble, enunciaba un precio, ¿no? Y obviamente estaba expresando una voluntad de hacer una negociación. La consecuencia era terrible para mí, yo vendí, sin querer vender. Entonces, me gusta la sentencia, la 878, me gusta porque ella le dice a uno, no. El juez en cada caso debe ver, cada vez que usted le somete al juez, esto es un contrato, es una opción, es un contrato unilateral, ¿quién está comprometido? El juez en todos esos casos está obligado a procurar obtener la voluntad de las partes. ¿Qué fue lo que realmente quisieron? Para eso el juez se vale de instrumentos diversos. Las presunciones, ¿verdad? Las máximas de la experiencia. Entonces el juez va viendo qué ocurre cuando las partes pactan, por qué lo hicieron, cómo lo hicieron. Entonces, sin embargo, los abogados y los corredores inmobiliarios, o sea, hemos aprendido el arte de tener la precaución de saber qué debemos decir. Lo que sí es verdad, y ahí sí es una verdad, al menos mientras esta sentencia tenga vigencia, y sobre eso quisiera decir una cosita más, sobre la sentencia y sobre los efectos de la sentencia. Lo que la ley dice es que efectivamente el legislador le dejó al juez la función de interpretar los contratos. Ese es el artículo 12. ¿Okay? Sí, de acuerdo con eso, el juez debe decir, mira, aquí se observa el pago, el precio, etc. Así como se vale de las simulaciones. Cuando no hay voluntad de venta, cuando es obvio que no vamos a vender, que ese no era el objetivo, sino simplemente una promesa para venderte, un contrato a futuro, ¿verdad? Una opción en la que yo te doy la opción a ti o te doy la prelación, la preferencia, y te digo, no le vendo a nadie sino a ti, por un cierto tiempo. ¿Okay? Una suerte de preferencia como existe en el mundo arrendaticio, ¿no? Uno tiene una preferencia ofertiva. Bueno, eso se hace también y se pacta. Dice, mira, durante los próximos 6 meses podemos negociar. No hemos negociado, no hemos comprado, no hemos vendido, pero sí hemos hecho una negociación en la cual yo asumí el compromiso de venderte, o tú el compromiso de comprarme, o ambos, vender y comprar, ¿no? Por eso, Doctor Edgar, en el caso en que dos partes firmen una venta privada y después una de las partes no quiera ir al registro, ¿qué recurso tiene la otra parte? Me acerco, Roberto, porque está lloviendo y el techo está sonando. Está bien. Ajá, está lloviendo en Valencia. Fíjate, el documento privado obliga tanto como obliga un documento público. Eso lo hemos conversado desde un principio. El legislador no marca esa diferencia. ¿Cuáles serían las dificultades? Bueno, que si yo voy a hacer valer para que tú me vendas a mí un inmueble, porque tú me ofreciste a mí que me ibas a vender, que ese era
una promesa o era una venta, eso va a depender en cada caso. El legislador lo que me da a mí es la opción de que yo demande. ¿Okay? ¿Qué voy a demandar yo? Y esto es importante. Si es una compra-venta perfecta, es decir, hubo todo lo que uno llama parte del contrato para perfeccionarlo: objeto, consentimiento y causa. ¿Okay? Si esos tres elementos se dan, los abogados decimos, hay contrato de compra-venta y yo voy a demandar para que tú, como ya hubo la venta, fíjense, porque aquí en Venezuela tenemos una norma, que es el 1161 del Código Civil, que según el cual la compraventa, la transmisión de la cosa, se produce por el solo consentimiento. Los abogados decimos pomposamente solo consenso. ¿Okay? Es perfectamente posible que yo te diga a ti, mira, te vendo, tú me digas, te compro 100 bolívares y el objeto es este. Esa es una venta perfecta. Esa es una venta perfecta. ¿Qué tengo yo que reclamar en un tribunal en todo caso? Tendría que reclamar que tú me hagas el otorgamiento del documento, que eso es una obligación de hacer. No ya me trasladaste, porque yo no voy a alegarle al juez, mira, es que él me tiene que vender. No, ya él me vendió. Fíjense que la diferencia es abismal. Yo no voy al tribunal a decirle al juez, mira, para que me venda el doctor Horta. No, el doctor Horta me vendió. Yo vengo es que él cumpla con su obligación de hacer, que los abogados también, así pomposamente como yo digo, llamamos el fache, es decir, el hacer, ¿no? Ese hacer que consiste en otorgarme el documento. Y tan es así que el mismo Código de Procedimiento Civil en el 531 toma la precaución y dice, si su obligación era transferir la propiedad, trasladar la propiedad, hacer la tradición y no lo hace, la sentencia cumple las veces de la voluntad suya. Es decir, no hay manera, porque sería una violación al humano derecho de las personas de no ser obligado, constreñido físicamente a que firme. Bueno, la ley lo suple por ese artículo mediante la decisión del juez, la judicatura y el Estado, que dice, ese bien fue vendido a fulano de tal, aquí está la prueba, simplemente si usted no cumple, pues el Estado le da al doctor Núñez, en este caso que es el demandante, el título, que es la sentencia, él la registra y eso equivale a la compraventa perfectamente. Es decir, fíjense toda la importancia que tiene el manejo, una de las cosas que yo le digo a mis alumnos en clase, y de lo que creo que uno debe tener más cuidado, es que los abogados estamos obligados a tener una excelente memoria para recordar todo este entramado. Si ustedes se dan cuenta, en 15 minutos que podemos tener conversando, hemos hecho menciones de diversas normas, de diversos principios que son importantes manejar y que el abogado está obligado a manejar y que los corredores inmobiliarios particularmente, si bien no tienen la obligación de manejarlo con tanto tecnicismo, tienen la obligación de conocerlo y de recordar al abogado. Pero es que usted me dijo a mí tal cosa. Doctor Edgar, entonces, si alguien firma, si las partes firman una venta privada y alguna de ellas no va al registro, la otra parte perfectamente demanda y con esa sentencia va y la registra en el registro inmobiliario respectivo. Bueno, doctor, yo creo que hemos tratado diferentes ámbitos interesantes para todos los seguidores de Código Inmobiliario. Espero tenerlo en una próxima oportunidad. Vamos a colocar para todos nuestros seguidores el link de la sentencia 878 que trata el tema de las promesas bilaterales, de los documentos privados, y la otra sentencia que trata donde el doctor Núñez Alcántara fue parte en ese juicio, donde también trata el mismo tema. Entonces, agradecido, doctor. Gracias a ti, Roberto.